Hoy vamos a terminar con el tema de las obras de la gracia, ¿verdad? Es importante que salgamos de la ignorancia de que la gracia es simplemente inactiva, ¿no? Definitivamente, cierto que la ley es una compulsión a hacer algo, es una compulsión a comportarse de alguna manera que proviene de estímulos externos, pero la gracia es aquella que obra desde adentro, ¿no? Pero tiene obras, como hemos hablado. La gracia viene para que nosotros seamos transformados, y luego la gracia exige que nosotros demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. En esta mañana voy a tratar de compartir con ustedes un pasaje donde vemos acerca del perdón, como si fuimos perdonados, debemos perdonar. Así como por gracia nos perdonaron, así por gracia nosotros tenemos que perdonar. ¿Qué sucede cuando alguien no es perdonado? ¿Sabe? Cuando alguien no es perdonado, en el mundo espiritual, hemos hablado en los primeros veces de la serie, hemos hablado que hay una justicia en el universo, una justicia que Dios está garantizando, ¿verdad? Y es una justicia que también tiene ¿cómo podemos decir? Tiene aquellos que hacen los premios, aquellos que dan los castigos, ¿verdad? Dentro de eso también está Satanás, es un instrumento también de castigo. Podemos leer en varios lugares, por ejemplo, o de castigo o también de disciplina, ¿no? Lo que pasa es que él está sujeto a Dios, ¿no? Y también está sujeto a estas mismas leyes del universo, ¿verdad? En algunos momentos Dios lo usa, pero lo usa con límites. Y en otros momentos Satanás tiene como un derecho legal. El problema es que cuando una persona no es perdonado, sus delitos y pecados están vigentes. En cualquier momento, pues, el enemigo puede atacarle legalmente. Cuando yo no perdono a alguien, ¿no? También otras consecuencias de cuando nosotros no nos perdonamos y digamos, nosotros nos podemos trasladar a Dios. Si yo no perdono a una persona, no, a veces ya pues lo borro de mi lista, ¿verdad? Yo no quiero encontrarme con esa persona, aborrezco el momento en que lo voy a ver, a veces incluso hasta me alegro de que le vaya mal, ¿no? Procuro a veces vengarme, hacerle lo mismo que me hizo, etcétera, ¿verdad? Todo eso cuando una persona no ha perdonado, ¿no? Entonces, podemos decir que el perdón, yo creo, ¿no?, que el perdón es una de las más grandes bendiciones, la más grande bendición de la salvación. Antes que la sanidad, que la provisión de Dios, que su protección, es el perdón, ¿no? El perdón es el requisito indispensable para la transformación. Yo no puedo ser transformado, no puedo cambiar si no me siento perdonado. Es algo muy importante. Bueno, como dijimos anteriormente, todo lo que recibimos de gracia ahora debemos otorgar de gracia. Entonces, ¿qué sucede cuando yo no perdono? Quiero que vayamos juntamente con usted a un capítulo 18 de Mateo, del Evangelio según San Mateo, cuando Jesús habló del perdón. Recuerden esta parábola que vamos a considerar hoy día está después de esa conversación de Jesús con Pedro, cuando le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dice en el versículo 22 del capítulo 18: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Ok? Entonces, de ahí dice
desde el versículo 23, estamos en Mateo 18, si usted tiene su Biblia ahí en su casa o aquí la puede ver, dice el versículo 23 en adelante, dice, estamos en Mateo capítulo 18, 23, dice, por lo cual, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, dice, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, dice, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él, dice, no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Muy bien. Quizá la primera parte que tenemos que considerar es, como dice el versículo 23, que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Como les digo, esto es la justicia. Esto suena a un ajuste de cuentas, pero no en el sentido que nosotros conocemos, ¿no? Pero Dios llevará tarde o temprano a nuestras vidas y nos pedirá cuentas. Y dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿No? Había un hombre que le debía 10,000 talentos. ¿Cuántos son 10,000 talentos? Vamos a ver el tamaño de la deuda de este hombre. Un talento equivale a 6,000 dracmas. Un dracma equivale a 0.9 denarios, o sea, el 90% de un denario. Y un denario equivalía en aquel tiempo a un jornal diario. Haciendo cálculos, ¿no? 10,000 talentos son 60 millones de dracmas, y digamos, por 0.9 son 54 millones de jornales diarios. O sea, 151,000 años de trabajo de un jornalero, ¿no? Sin contar feriados, sábados, etcétera, ¿verdad? O sea, es una deuda impagable. Nadie puede vivir 151,000 años, ¿no? El que tiene más vida tiene 120 años. Era una deuda impagable. Así como es la deuda que tiene el ser humano en su pecado. Cuando el hombre peca, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El precio que Jesús pagó por nosotros es una deuda, es una cantidad inigualable, incomparable, ¿no? Es un perdón, ¿no? Del que tuvimos excelente, es un perdón total,
grandísimo. Por eso no hay ningún pecado que sea imperdonable, ¿no? Sino el pecado no arrepentido. El único pecado no imperdonable es el que no se ha arrepentido. La Biblia dice que todos los hombres hemos pecado. Bueno, y gracias a Dios, porque en la gracia del Señor, nuestros pecados, así como en esta parábola, así como Él fue perdonado, así también nosotros fuimos perdonados. Vamos a seguir con la lectura. Versículo 25, dice, a este, claro, sí, todo está en Mateo 18, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, dice, a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Increíble, obviamente era una deuda impagable. Ni la vida, ni tuviendo 100 hijos, ¿no? La vida de los 100 hijos, sus jornales no hubiera pagado la deuda. La verdad que, mis hermanos, se pierde la eternidad con nuestros pecados sin perdonar, ¿no? Tenemos una eternidad con Dios, que Dios quiere restablecernos, que Dios quiere darnos, pero como podemos decir, es imposible que nosotros la paguemos. Dice la Biblia que si el hombre pudiera haber cumplido la ley, por demás vino Cristo, dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Y aquí, este hombre, viéndose perdido, dice el versículo 26, que este siervo, dice, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Como a veces decimos, no, yo te voy a pagar todo, pero él no sabe de dónde va a pagar. Y ahí dice el versículo 27, que el Señor, movido de aquel siervo, dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Dios conoce nuestra condición. Y es por eso precisamente que envió a su Hijo, ¿no? Entonces le perdonó la deuda y le soltó, ¿no? Yo quiero decirle, esto es una muestra de su gracia, ¿no? Igual que a nosotros, Cristo pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario, ¿no? Una deuda que no podíamos pagar. Y nos soltó y nos dio libres y libre albedrío. La Biblia habla de una salvación tan grande. Amén. Y miren qué interesante en toda esta parábola, que realmente al inicio este hombre fue perdonado de la deuda. Hubo evidentemente gracia, aunque miramos que al final se le fue retirado el perdón y tuvo que ser metido a pagar la deuda. Ok, pero hubo una gracia invaluable al iniciar esto. Y creo que aquí también Jesucristo está haciéndoles reflexionar a las personas que estaban a su alrededor y ahora a nosotros, ¿verdad? Que nos perdonó. Y ese perdón fue tan grande. Pero la pregunta es, ¿qué haremos nosotros con esta gracia tan grande? ¿Cómo seguirá ahora nuestra vida? Quizás la verdadera pregunta es, ¿cómo espera Dios, aquel que nos regaló esta salvación maravillosa? ¿Cómo espera Dios que reaccionemos, que sea nuestra vida después de haber recibido gracia? Y yo creo que otra pregunta sería, ¿refleja nuestra manera de vivir después de recibir la gracia? ¿Refleja lo que hemos recibido? En el caso del hombre de esta parábola, estábamos siguiendo la lectura, en el versículo 28 dice que saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios son 100 jornales, o sea, 100 días de trabajo. No es poco, son 3 meses y poco de un sueldo de un jornalero. Recuerden que él tenía 151,000 años de deuda, pero su consiervo le debía solo 100. Y dice, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes.
Esta es muchas veces la figura de cuando nosotros cobramos a las personas sus ofensas, cobramos a las personas, no sé, los engaños que hemos sufrido, etcétera, ¿no? Los golpes, no sé cuántas cosas pueden haber hecho los demás contra nosotros. Pero eso, quizás yo sé que hay ofensas terribles, hay vejaciones, hay cosas que nos han marcado de lo que ha hecho otra persona con nosotros. Pero yo digo que precisamente cuando perdonamos con la ayuda del Señor, es cuando llegamos a ser libres de las consecuencias de lo que nos hicieron, ¿verdad? Aquí en realidad una gran ofensa, la mayor ofensa, no puede ser comparada con la vida eterna. La vida eterna nosotros no nos alcanza para imaginarnos cómo es una eternidad comparado con nuestros años en esta vida. Y bueno, el hombre, el otro consiervo, igual que él, ¿verdad? Mire, el versículo 29 dice que su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Yo estoy seguro que todas las personas que nos ofendieron no quisieran recibir nuestra venganza, aunque sean muy malos. Quizás no quieren recibir ni nuestro perdón si también ellos están motivados por venganza, ¿no? Sabemos que nadie hace las cosas sin un motivo. Pero lo triste que podemos ver aquí, y luego dice el versículo 30, que no quiso, sino que lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esa es la figura de una persona que no perdona, que no quiere perdonar los 100 denarios de las ofensas, de las cosas que las personas le hicieron en la vida. Tristemente es la forma en que muchos viven. Pero ¿para qué la gracia, mis queridos hermanos? Hemos dicho que la gracia viene para hacernos empezar de nuevo y ser transformados hasta llegar a la imagen de su Hijo. Pero también la gracia viene, según la Biblia, para que nosotros la otorguemos de la manera en que la hemos recibido, ¿no? El Señor dice en Mateo 10, capítulo 10, versículo 8, termina diciendo este versículo, que después de que todo lo que hemos recibido, ¿verdad?, sanado enfermos, le decía a sus discípulos: limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, bienes y bendiciones de gracia han recibido ustedes, les dice, entonces dad de gracia. Este versículo termina diciendo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Por eso es demasiado importante, mis queridos hermanos, el haber recibido la salvación. Es demasiado importante que nosotros tengamos el sentir claro de que el sacrificio de Cristo fue suficiente para ser perdonados. Esa cruz del Hijo de Dios pagó de veras por tus pecados y por los míos. Por eso necesitamos creer, por eso necesitamos fe. Fe es, dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es demasiado importante que tengamos una clara, una profunda, desde lo más profundo de nuestro ser, de lo más adentro de nuestro ser, tengamos una convicción del hecho de que soy salvado, soy perdonado, no por mis acciones, sino por la obra de Cristo Jesús, no porque yo me lo gané, no porque yo lo merecí. Nadie mereció la gracia, nadie mereció la muerte de Cristo. Hermanos, es necesario tener esta certeza en mi corazón. Yo sé que la gente, incluso que no conoce al Señor, le aconseja a otros que perdone, porque en realidad cuando hay perdón hay libertad.
Pero en realidad es difícil que una persona perdone cuando no fue perdonado. Su perdón es muy limitado. Pero nosotros tenemos que tener la claridad que Dios nos dé, porque yo le puedo decir, le puedo predicar ahora, usted puede entenderlo intelectualmente, pero no tener la convicción profunda que solo el Espíritu Santo le pone a uno de su perdón. Hermanos, esto no se ve con ojos naturales, es necesario ver con ojos espirituales. Y el libro de Hebreos en el capítulo 11, ¿no? Dice, por eso dice que sin fe, dice el versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible sin fe. Nuestros perdones serán muy limitados. Yo escucho muchas veces, pero sí lo perdoné, sí la perdoné. Pero en realidad son palabras nada más, porque en su corazón la persona sigue habiéndole ofendido. Sigue ofendido, ya se cerró su corazón para esa persona. No sé, no es una cuestión profunda así como la que hizo Dios con nosotros. Dice que es necesario, dice aquí, dice el versículo 11:6, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Que crea que el solo hecho de creer y de buscarle ya trae un galardón, ya trae gracia sobre uno. Los que buscan a Dios recibirán, Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe, mis queridos hermanos, quiere decir que yo creo, que yo no tengo esa certeza, esa convicción, ¿verdad?, de que realmente fui salvo, de que realmente fui perdonado de manera absoluta, que fueron borrados, mi pecado fue borrado. Es no creer que tengo la vida de Dios en mí mismo, porque Él primero me perdonó, me limpió y luego puso su vida en mí y en ti. Entonces, mis queridos, claro que nos va a costar dar generosamente, perdonar generosamente, etc. Lo que no recibí generosamente, no podré dar generosamente. Quizás porque este hombre, cuando fue perdonado, le dijo, ya te perdono. Él no vio el efectivo, no vio los 151,000 años de deuda visible en lo económico. Aquí no dice que, no sé, ni siquiera hizo fiesta. O sea, miren, es tremendo. Yo creo que él debía haber hecho una tremenda fiesta, porque recuperó su familia, recuperó sus posesiones, recuperó su vida. La salvación es un motivo. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Porque es algo grande, más grande que recibir la lotería en esta tierra. Es algo demasiado valioso. Por eso, el ver y valorar las cosas que no se ven es algo muy importante. Es una obra de fe. Es algo que nosotros no tenemos que descuidar. Y él no hizo ninguna fiesta. Yo no sé, a veces hay personas que se creen santas. Hay personas que dicen, bueno, pues yo no he hecho mal a nadie, yo siempre he sido bueno. Me gustaría que usted estuviera en las situaciones y en las condiciones en que mucha gente está. Que usted hubiera recibido los daños desde niño, que usted hubiera recibido los abusos, etcétera, a la que está sometida la humanidad, y veremos cómo reacciona, cómo ese hombre, esa mujer buena que usted cree que es, de veras es tan buena. ¿Sabe? No es así.
el hombre tiene una naturaleza caída. Miren, hay hombres en la Biblia que fueron perdonados y reconocieron. No todos reaccionaron como este pobre hombre. En Lucas capítulo 19, por ejemplo, leemos el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo, ¿no? Que era un hombre, un publicano, no solo publicano, sino jefe de sus publicanos, un bajito, un peticito llamado Zaqueo, que tenía que pasar. Él vivía en Jericó y Jesús tenía que pasar por ahí. Se subió a un árbol, dice, y podemos leer si quieren el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, dice, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, ¿no? A Jesús. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabe qué? Zaqueo entendió el valor de la salvación que estaba viniendo a su casa. Y yo me imagino, después de tantos años y de haber vivido en esa condición como viven los publicanos, ¿verdad? Que eran ricos, pero que la riqueza no les daba, ni siquiera eran apreciados en la sociedad, eran despreciados, la sociedad los despreciaba muchísimo. Y él seguramente vio que sus bienes materiales no llegaban a satisfacer toda su necesidad interior. Entonces le dice, cuando vio que la gente criticaba a Jesús por haber ido a sentarse en su casa, él quiso demostrar su arrepentimiento. Y dijo: yo te lo voy a dar, yo voy a dar la mitad de todos mis bienes a los pobres, y si a alguien le he defraudado, le devuelvo 4 veces. Amén. En realidad no fue su dádiva lo que lo salvó, sino aquí vemos que él realmente fue salvado, y él realmente lo recibió, realmente lo vio, lo entendió, lo valoró la presencia de Jesús en su casa. Y viendo eso, el versículo 9 dice: y Jesús le dijo, dice: hoy ha venido salvación a esta casa, porque por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los seres humanos que tienen la fe de Abraham. Y él dice el versículo 10: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar porque el Hijo del Hombre vino precisamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Él vino a buscar y a salvar, y Zaqueo sabía su condición de perdido, y él dio todo lo que tenía, estuvo dispuesto a devolver a los que había engañado. Él no quería, él amaba aquella salvación que había recibido. Igual podemos ver otro publicano, ¿no? Los publicanos son una buena ilustración, porque son los más despreciados de la sociedad. Mateo, ¿verdad? En Lucas capítulo 5, simplemente quiero decirles, no quiero ver ya muchos versículos. En el versículo 29 dice que Leví, que es Mateo, le hizo un gran banquete en su casa. Amén. Él hizo fiesta, él reconoció. Eso es lo que podemos ver de Mateo, de Zaqueo, que es muy diferente del hombre al quien aquel Señor le perdonó. Y yo digo, ¿cómo podemos permanecer indiferentes ante una salvación tan grande? Abramos nuestro corazón para que Dios nos muestre el valor de aquella salvación que nos ha dado, o si alguno que me está escuchando no la ha recibido, la oferta maravillosa que tiene Dios de perdonarle todos sus pecados. ¿Sabe, hermanos? Si nosotros no llegamos a percibir la grandeza del tesoro que es la salvación,
es difícil que cambiemos, es difícil, viviremos mediocremente, no daremos por gracia, ¿no? Miren, hubo, por ejemplo, los israelitas, esto que voy a leer con ustedes de Malaquías, vamos al libro de Malaquías, que es al finalizar el Antiguo Testamento, cómo Dios, cómo ellos reaccionaron y cómo Dios ve la ingratitud. Miren, Malaquías capítulo 1, versículo 2. Dios dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? O sea, la respuesta es igual que ¿no? ¿Qué me perdonaste? O sea, nosotros estamos preguntándole a Dios, ¿en qué nos amaste? Hermano, si tú no sabes en qué te amó, es que no has recibido la salvación.